¿qué razones, iba a decir, qué razones hay, qué razones no hay para convocar la huelga? ¿Hay alguna razón que falte? Bueno, realmente no hay ninguna razón que falte para convocar una huelga general, lamentablemente, ¿no? Probablemente lo que interese, ya que va a haber está habiendo una campaña muy fuerte y se utiliza de una manera cínica y simplista esa afirmación de en un año 2 huelgas, esto no ha ocurrido nunca, tal, ¿no? Este año, el primer año de Rajoy, tiene una doble singularidad que no son las huelgas, porque las huelgas se convocan cuando hay motivos para ello, no se convocan en función, digamos, de una mecánica temporal más o menos inexorable, ¿no? Hay una doble singularidad. La doble singularidad de este año es que por primera vez en la historia de la democracia española, al inicio de un mandato, un gobierno se encuentra con un acuerdo de fuerte contención salarial y de flexibilidad interna pactado entre sindicatos y patronal, precisamente para combatir la crisis y preservar el empleo, y el gobierno lo tira a la basura. Y la segunda singularidad, que tiene un enorme alcance, es que en 8 meses este gobierno nos ha hecho retroceder 35 años, de manera tal que los recortes del gobierno, la orientación política, económica, ideológica de este gobierno ha hecho que España en 8 meses dé un salto hacia atrás y nos ha situado en tiempo preconstitucional, ¿no? Esa es la doble singularidad, ¿no? El por qué se hayan convocado 2 huelgas en el año 2012 que están absolutamente justificadas. ¿Cómo cabe interpretar que el ministro de Hacienda, en el debate de los presupuestos generales para 2013, se permita decir que son los presupuestos más sociales de la democracia? Bueno, yo creo que ha tenido una falta, en primer lugar, de sensibilidad y de tacto mínimo con la opinión pública, ¿no? Y luego creo que ha cometido un error colosal, ¿no? Porque hacer esa afirmación sarcástica en la situación que atraviesa nuestro país, lo que ha provocado con seguridad plena es un aumento de la indignación y de la repulsa de la gran mayoría de la población española. No se puede hacer esa afirmación de esa manera tan frívola y tan irresponsable, cuando él sabe, porque corresponde con la realidad, que el ajuste social, el hachazo social más duro de toda la etapa de la democracia española y el más duro de toda la etapa de la crisis es el que se impone con este presupuesto. Pero de ahí se extrae otra conclusión que creo que nos tiene que poner en la alerta en relación con lo que va a pasar con las pensiones. El gobierno utiliza un argumento para respaldar esa falsedad que está basado en una manipulación de las cifras de los presupuestos. Digamos, es probable que con esa frase el presidente del gobierno o el ministro de Hacienda, en este caso también será el presidente, bueno, pasen a la etapa de la manipulación ya descarada de las cifras, ¿no? De manera tal que nos podemos encontrar con que pretendan presentar, ya veremos, como una revalorización de pensiones, lo que no sea una revalorización, o en cualquier caso que utilicen eso que se llama el IPC y C, que es aplicar un IPC que no es tal IPC, ¿no? Para, digamos, intentar presentar como revalorización lo que sería un nuevo recorte de pensiones. Estemos al tanto de esa situación, porque el gobierno ha dado el salto de la manipulación, ¿no? Con esa afirmación que ha hecho manipulando el numerador y el denominador a la hora de ver el peso relativo del gasto social en los presupuestos, puesto que lo que ha hecho ha sido eliminar el servicio de la deuda, que son casi 40.000 millones de euros. Esta huelga tiene 2 particularidades. Una de ellas es que es una huelga que coincide se sitúa en el marco de una convocatoria europea. Muchos de los problemas con los que se enfrentan los trabajadores y los ciudadanos españoles tienen que ver con las imposiciones de la Troika. Sí, aquí en España hay la sumatoria de 2 circunstancias, ¿no? Las circunstancias internas, pero esas inmediatamente hay que vincularlas con las imposiciones yo diría más que de la Troika, del gobierno de Berlín, ¿no? Porque la Comisión Europea, a mi juicio, al menos la Comisión Europea está jugando un papel vergonzante, absolutamente vergonzante, porque dice una cosa, pero luego lo que hace es lo que marca
el gobierno de Berlín. Efectivamente, tienes por lo tanto que sumar a esta huelga las imposiciones del gobierno de Berlín a través de Bruselas y las imposiciones de este gobierno. En el caso de nuestro país creo que se puede decir aquello de aquí se juntan el hambre con las ganas de comer, ¿no? Porque las imposiciones de la troika y la orientación ideológica del gobierno del Partido Popular coinciden. Pero efectivamente nosotros tenemos que dar una respuesta en ese doble ámbito. Esa sí es una singularidad sindical, ¿no? En este caso, que efectivamente por primera vez va a coincidir una huelga general en nuestro país con una jornada de acción y solidaridad a nivel europeo, porque queremos trasladar, lógicamente, también el mensaje que tenemos que combatir estas políticas aquí y en Europa a la vez. La otra particularidad es que habéis insistido, y de hecho la huelga está respaldada por esas 150 organizaciones cívicas de todo tipo, que queréis que la huelga vaya más allá de lo laboral. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que ese día la realidad de la movilización tiene que reflejar estrictamente lo que está ocurriendo en España. Lo que está ocurriendo en España no es un problema que afecte en exclusiva a los trabajadores, ni muchísimo menos. Afecta a los trabajadores en primer plano porque somos la mayoría de la población española, pero afecta a todos los colectivos salvo una excepción. Esa minoría privilegiada, económicamente muy poderosa, que es la que está sacando mayores beneficios aún de la crisis. Pero la inmensa mayoría de la población española, con esa excepción de esa minoría muy poderosa y económicamente muy potente, con esa excepción, aquí esta huelga o la situación que motiva esta huelga afecta al trabajador y a la trabajadora en activo, al trabajador y a la trabajadora en paro, al pensionista, al ama de casa, al autónomo, al profesional, afecta a todos, afecta al conjunto de la población española por los cuatro costados. Y por lo tanto, ese día tiene que ser algo más que un paro laboral. ¿Cuál es el papel de los trabajadores con empleo? El papel de los trabajadores con empleo es de actuar, aunque no me gusta la palabra, pero no me sale otra, actuar como vanguardia, haciendo ¿qué? Un sacrificio añadido, que es renunciar a un día de su salario para combatir estas políticas. Y el resto de la población española pues debía, a nuestro juicio, secundarlo, así al menos se refleja en la posición de esas 150 organizaciones representativas de la sociedad civil que estamos representadas en la cumbre social. Se refleja de una manera muy clara, ¿no? Y por lo tanto en aspectos como el consumo, pues lo lógico es que ese día la gente que no pueda participar activamente en la huelga vaya a la manifestación y compre el día de antes o compre el día después, que haya también un compromiso efectivo en las manifestaciones, movilizaciones, pero también efectivo, pero asociado a un alto valor simbólico, como es efectivamente mostrar esa repulsa a este gobierno, pues en fin, no haciendo ese día lo que en un día habitual pues desarrolla si no eres una persona que estás trabajando, lógicamente, que lo que le pedimos es que cese su actividad laboral. Esta huelga tiene además otra particularidad también, y es que, bueno, aparte de las polémicas que siempre surgen en torno a la utilidad o no utilidad de la huelga, y ya hemos explicado que hay formas además de canalizar para un colectivo de trabajadores, de afectados que cada vez, cada vez van a poder, quizás hay menos gente que pueda hacer huelga hoy. Y si seguimos permitiendo que las políticas que están imponiendo se sucedan, cada vez habrá menos gente que pueda realizar la huelga de forma laboral. Es decir, cada vez está habiendo menos empleados con empleo estable. La huelga es un sacrificio, sí, pero la huelga es una inversión. Es una inversión social, es una inversión de futuro. Las huelgas generales de nuestro país siempre han dado resultados. Ha sido el resultado más visible a corto plazo en algunos casos, en otros a medio plazo. Y esta también dará resultados.
probablemente el resultado no sea visible a corto plazo, pero dará resultados. ¿Por qué? Porque es una inversión social. Y en este caso probablemente podamos caracterizarla como una inversión social, democrática, que no genera los efectos en el corto, pero en el medio plazo los generará. Pero yo también le otorgo a esta huelga y a este paro laboral, más que paro laboral, este paro cívico también un valor muy importante. A veces las movilizaciones hay que hacerlas por dignidad, y también por dignidad hay que hacer esta movilización, porque claro, lo que yo creo que el pueblo español no puede permitir es que el gobierno de Berlín y las instituciones europeas y el gobierno de España piensen que la población asiste de buen grado, resignada, entregada a estas políticas de recorte, que son una guadaña contra el presente y contra el futuro. Y por tanto esa dimensión de dignidad creo que también hay que atribuirla a esta huelga. Luego es que se va a producir, a su vez, a mi juicio, un efecto paradójico. Es mi impresión, ¿no? La catástrofe electoral del Partido Socialista más el sistema electoral actual alumbra la mayoría absoluta del PP en Galicia. Bueno, pues esa mayoría absoluta parlamentaria del PP en Galicia, en merced a esas dos circunstancias, puede probablemente interpretarse por el gobierno de Berlín de una manera interesadamente falsa y decirle al señor Rajoy, como parece que tu mayoría parlamentaria no sufre en base al resultado de Galicia, tienes que ser aún más estricto y más riguroso en las políticas de recorte. Se puede dar esa circunstancia paradójica. Por lo tanto, yo creo que la huelga tiene que contrarrestar esa, digamos, versión o interpretación interesada de lo que han sido las elecciones en Galicia, ¿no? Y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué le dirías a un trabajador, y como segunda parte a un ciudadano, pero a un trabajador que está dudando si hacer o no la huelga general, comprendiendo que no es fácil, a veces hay que dar la vuelta a la pregunta? Parece que lo fácil es hacer huelga, ¿no? Hacer huelga es costoso para los trabajadores. ¿Qué le dirías a un trabajador que está dudando? Bueno, en primer lugar, yo lo que le diría es que entiendo sus dudas, porque la situación es muy complicada y aquellos que en este momento tienen un puesto de trabajo, pues del salario de ese puesto de trabajo probablemente dependa su familia y en muchos casos dependerán los hijos que se emanciparon y tenían un empleo y al estar en paro y han vuelto, incluso algunos, pues si tienen pareja y tienen hijos, pues han vuelto con sus hijos. Yo lo entiendo, esa zozobra, esa duda, esa angustia, la entiendo, pero yo creo que la tienen que superar. La tienen que superar porque, contra lo que parezca, el no hacer la huelga no es garantía de nada. Es decir, si no haces la huelga ese día, no tienes garantizado que tu empresario no toque tu puesto de trabajo. Y sin embargo, si luchas, puedes cambiar las cosas. Yo en ese aspecto tengo muy presente una frase que la oí un día en una asamblea por parte de un trabajador, después en el coloquio, que es esa que dice, creo que esta hay que aplicarla con toda la razón y con toda la justicia en este caso. Si luchas, puedes perder. Si no luchas, estás perdido.